Bueno, espero que esté muy bien entonces. Buenas tardes, ¿verdad? A todos, a todas, ¿ya? La clase de hoy, la idea es de, ¿cierto? De género narrativo, hacer una síntesis, ¿verdad? Del género narrativo, ¿ya? Vamos a ver los principales elementos de este, ¿ya? Y lo vamos a ir comentando, ¿ya? Antes de empezar, quiero que veamos, ¿cierto? Dos reflexiones de dos escritores. Uno de ellos es Paul Valéry, que dice lo siguiente: los libros tienen los mismos enemigos que el hombre: el fuego, la humedad, los animales, el tiempo y su propio contenido. ¿Cierto? Esta reflexión tiene que ver con que los libros, como son creación humana, de alguna manera el ser humano expresa lo que siente, expresa sus miedos, sus preocupaciones. Entonces, de alguna manera, los libros contienen ese rasgo de humanidad. Y Jorge Luis Borges, ¿cierto? Dice lo siguiente: de los diversos instrumentos inventados por el hombre, el más asombroso es el libro. Todos los demás son extensiones de su cuerpo, solo el libro es una extensión de la imaginación y la memoria, ¿cierto? En ese sentido, tenemos que la importancia del libro como una forma, no solamente un relato de ficción, ya, pero un relato que incentiva la imaginación y al mismo tiempo nos ayuda al desarrollo de nuestra identidad. ¿Por qué? Porque uno, a través de la memoria, a través de los recuerdos, a través de su propia biografía, va reconociéndose a sí mismo, ¿verdad? Y va sintiendo y va construyendo su identidad. Lo mismo pasa con un país, con una sociedad, donde los hechos, ¿verdad? La historia es importante porque forma parte de nuestra identidad también, ¿ya? Con esas dos reflexiones quería empezar esta clase, ¿ya? Que, como les decía, tiene como objetivo ver las principales características del género narrativo, que ustedes han visto hartas veces, porque esto se ve desde la básica en adelante, pero ahora con mayor profundidad, y esto ya para que ya definitivamente se apropien de estos conceptos. Cualquier duda, cualquier consulta o algo que no quede claro, o si fallara el audio, cualquier cosa, me preguntan y me interrumpen, ¿ya? Bien, entonces, como les decía, vamos a ver los tipos de personajes, los subgéneros narrativos, el espacio, el tiempo y algunas técnicas literarias, ¿ya? Muy bien. En general, el género narrativo no está solamente presente en la literatura, sino también surge de un acto cotidiano que es narrar. Y la narración viene desde los orígenes de la humanidad. Ya cuando el ser humano empezó a desarrollar el lenguaje, ya una de las necesidades que tenía era de comunicarse, de contar historias, de contar el pasado, de contar lo que veía. Entonces así surge la narración, que después ya es expresada en los relatos orales y en la literatura, ¿ya? Y también, tampoco es tan lejana, ¿ya? ¿Por qué? Porque en realidad nosotros narramos cotidianamente. Cada vez que alguien nos pregunta qué hemos hecho hoy, qué hicimos el fin de semana, qué nos pasó ayer, qué nos pasó hoy día, o cuando nosotros le preguntábamos eso a alguien, estamos narrando, ¿verdad? Estamos contando, ¿verdad? Estamos contando algo, ¿ya? Muy bien, dato para ustedes. Cierto, sabemos, nosotros entendemos literatura como la experiencia escrita, ¿verdad? O lectora, ¿ya? Porque estamos acostumbrados a una sociedad muy alfabetizada, donde la escritura y la lectura son muy importantes. Sin embargo, la literatura no fue siempre escritura, sino tiene sus inicios en la oralidad. Por ejemplo, en los pueblos más antiguos, las culturas primitivas, se expresaba mucho oralmente y era una forma de transmitir los mitos, las leyendas. Ujú. Y eso fue evolucionando con el tiempo hasta el desarrollo de la escritura, ¿ya? Bien, para ir recordando algunos elementos del género narrativo, es el narrador, ¿cierto? Que es un ente ficticio, ¿verdad? Un ser ficticio creado por el autor, ¿ya? Y los hechos suceden en un lugar y un tiempo específico, con ciertos personajes que los caracterizan, ¿cierto? Y dependiendo de la extensión del relato, es que si es una narración breve, vamos a estar en presencia del cuento; cuando es con poco personaje, ¿verdad? Escasa descripción, eh, y se concentra en el desenlace de la historia. Y por otro lado, en la medida que es un relato breve, vamos a estar en presencia de mayor suspenso dentro del relato, ¿ya? Ya a su vez, por ejemplo, tenemos también el género, o sea, el subgénero dentro de la extensión, ¿verdad? Que es el micro relato o relato breve, ¿ya? Me imagino que ustedes conocen Santiago en 100 palabras, que es un concurso que se hace a nivel nacional, donde la gente no puede escribir historia en más de 100 palabras. Entonces se tiene que ceñir a ese formato, ¿ya? Y en ese formato de microcuento es que generalmente aparece un personaje, aparecen, por ejemplo, se le da mayor importancia al final,
con final inesperado, se trabaja el suspenso, entre otras cosas. En cambio, hay Pero una... primero un análisis de drogas, doctor Sheyes. Chicos, chicos, si van a participar, activen el audio, pero si no, ¿cierto? Por favor, desactivarlo. Muy bien. La tercera parte es la novela. La novela es un relato mucho más extenso, con más personajes, ¿cierto? Con más ambiente, más lugares. Y como no hay un límite fijo para los límites de la novela, es que a veces el narrador puede reflexionar, ¿cierto? Mucho más y extenderse mucho más. Pregunta para ustedes. Dice, respecto del género narrativo, se puede afirmar que centra su interés en el relato de los hechos. ¿Será importante o no los hechos en el relato, en un género narrativo? ¿Son importantes los hechos, no? ¿Habría género narrativo sin hechos? No, ¿cierto? ¿Ya? En ese sentido, son fundamentales, son súper importantes. ¿Ya? ¿Presenta un mundo ficticio creado a través del relato? Sí, porque cada vez que estamos dentro de la literatura, estamos en el ámbito de la ficción. ¿Utiliza ambientes, personajes y acontecimientos? Sí, porque todos esos son elementos, ¿verdad?, del género narrativo. Por lo tanto, era uno, 2 y 3. La E era la correcta para esa pregunta. Otra cosa interesante a tener en cuenta es la diferencia entre el emisor real, que es el autor, y el emisor ficticio, que es creado por el autor, pero que nos cuenta la historia dentro del relato, que es el narrador. ¿Ya? Salvo las autobiografías, salvo eso, donde coincide el emisor real, que es el autor, con el emisor ficticio, que es el narrador, salvo eso, ya, salvo la autobiografía, en los demás relatos no coincide el narrador con el autor, ¿ya? Para que lo tengan en cuenta. Vamos a revisar ahora los subgéneros que han ido surgiendo a lo largo de la historia, ¿ya? A lo largo de la historia de la literatura, que surgen dependiendo de los contextos en los que van surgiendo, por las características de la época, ¿verdad? Y las características de la sociedad, ¿ya? El primero es el poema épico. El poema épico, como muchos de los textos antiguos, surgen de manera oral, previo a la escritura. Y un ejemplo son la tradición griega antigua, con las hazañas de héroes, de dioses, de guerreros, ¿cierto? Como el caso de, ustedes deben conocer, ¿cierto? Al escuchar alguna vez de Hércules, ¿cierto? La tradición griega, ¿ya? Y así también tenemos a Buda, por ejemplo, los dioses también dentro, los dioses de la India, por ejemplo, eh, Shiva, entre otros, que en cada pueblo, lo que ve en cada pueblo, en cada sociedad, tiene sus propios dioses, sus propias culturas, su propia identidad, ¿ya? Todos estos héroes van forjando la identidad de un pueblo, por eso los relatos épicos, ¿ya? Un ejemplo también de poema épico es el Cantar de Roldán o Chanson de Roldán, ¿ya? Que a los que les gusta la historia tiene que ver con la época del imperio de Carlomagno, con el imperio carolingio en Francia, que en el momento de la época imperial de Francia estaban extendiendo sus territorios hacia Roma, o sea, perdón, hacia España, perdón, ¿ya? Ese relato estaba basado sobre todo en la batalla de Roncesvalles, ¿verdad? En la que participó Carlomagno, y aparece toda esta idea de los caballeros también, entre otras cosas, ya que son propios de la Edad Media. También tenemos, dentro de la misma línea, las epopeyas. ¿Cuál es la diferencia entre epopeya y poema épico? El poema épico se centraba más bien en un héroe en particular, en cambio las epopeyas buscan el rasgo de una identidad cultural, como comunidad, ¿ya? ¿Han escuchado del libro La Odisea, o han visto la película al menos, o conocen algo de la Odisea? ¿Lo han leído? ¿Ha leído la Odisea o no? ¿Sí, no? ¿Conocen algo? ¿De qué trata? Chicos, chicas, ¿no? La Odisea, ese relato de Homero, ¿ya? Que narra, ¿verdad? El regreso de Odiseo, de Ulises, ¿cierto? A su pueblo, a Ítaca, ¿ya? En ese sentido, la Odisea, por ejemplo, toma, después de los 30 últimos días de la guerra de Troya, que eso se cuenta en la Ilíada también de Homero, después de eso él decide regresar a su pueblo, sin embargo, a su ciudad. Sin embargo, ustedes saben que no es un viaje que sea de la noche a la mañana, sino que tiene que atravesar todo el océano. Y como estábamos dentro del mundo de los griegos, ya aparecían, por ejemplo, distintos dioses, como los que conocen ustedes, como Poseidón, Zeus, Hades, ¿cierto? Ares, Atenea, entre otros, ¿ya? Que van a ir participando y estando del lado de Odiseo o en contra de Odiseo, ¿cierto? En el regreso a su casa.
Y a la vez tenemos a Penélope, que era la esposa de Odiseo, que era pretendida por varios hombres, pero ella le era fiel a Odiseo y lo estaba esperando ahí, ¿cierto? Y además en el viaje, la tripulación de Odiseo se encuentra con Cíclope, con Sirena, con Calíope, con otros seres mitológicos, ¿ya? Que hacen mucho más diverso, más entretenido también estos relatos, por si alguno quiere conocer más de esta historia, ¿ya? Bien, pero eso en Grecia. También tenemos acá en Chile el texto La Araucana de Alonso de Ercilla y Zúñiga, ya que es un relato fundacional acá en Chile. A las personas que les gusta la historia de Chile, podría leer La Araucana, que fue publicada en 1574, y un relato que habla de la conquista de los españoles, ¿cierto?, acá en Chile. En ese sentido, habla de los araucanos. Araucanos fue el nombre que le pusieron los españoles a los mapuches. Sin embargo, los mapuches nunca se han sentido identificados con ese nombre, ¿ya? Y ellos pensaban, o sea, aquí en este texto se relata cómo fue esa batalla, pero sobre todo desde el punto de vista español, ¿ya? Podrían leerlo igual para conocimiento general. En el mismo sentido, están los cantares de gesta, ya que son muy similares a las epopeyas. La diferencia está en que son más de la Edad Media, ¿ya? Ahí surge el poema del Mío Cid, que representa un modelo a seguir, un modelo colectivo, que nos cuenta la historia de Rodrigo Díaz de Vivar, que representa, ¿cierto?, la historia del guerrero cristiano, ya porque estábamos en la Edad Media, que ustedes saben, sobre todo en España, la fuerte influencia que tenía la Iglesia Católica en la Edad Media, y a la vez en estas guerras de religión, en las que eran las cruzadas, ¿ya? Cierto que las cruzadas eran sobre todo, por ejemplo, de cómo se enfrentó el cristianismo, ¿verdad?, contra los moros. Los moros eran los que no habían sido bautizados por la fe cristiana, ¿ya? O los árabes o musulmanes. ¿Ya? Entonces ahí nos cuenta un poco de cómo las hazañas que vivió el Miocid, ¿ya? En las cruzadas. Y por último, y esto yo creo que ya lo manejan mejor, las leyendas. Las leyendas, como el nombre lo dice, carácter legendario, ¿verdad?, de la tradición oral, son ficciones de hechos sobrenaturales, pero que de alguna manera se basan en la realidad. También están los mitos. Los mitos, por ejemplo, tienen que ver con el origen de una cultura, de una civilización, ¿ya? Acá en México, por ejemplo, para los mayas está el Popol Vuh, por ejemplo, ¿ya? Y cada cultura tiene su cosmogonía, su origen, ¿ya? Eh, ¿Conocen alguna leyenda de acá de Atacama? ¿Conocen alguna leyenda de la región? ¿Conocen alguna leyenda de acá de la zona? ¿No? ¿No conocen ninguna? ¿O no se acuerdan? Por ejemplo, acá siempre se habla del alicanto. El alicanto era esta ave mitológica, ¿ya? Que como estamos en una zona minera, ¿cierto? Se decía que se alimentaba de metales preciosos como el oro, la plata, el bronce. Está la ñañuca también. Está, no sé si han escuchado la leyenda del Padre Negro, ¿ya? Que él, bueno, Padre Negro porque era de raza negra, ¿ya? Y él en realidad lo que hacía era, o sea, cuando fue el terremoto acá en Atacama, un terremoto grande que hubo, él fue visto tanto en Caldera como acá en Copiapó, ¿ya? Entonces los testimonios de la gente decían que claro, había estado en los dos lugares al mismo tiempo, y eso obviamente no podía, no es algo normal. Entonces se hablaba como de los milagros del Padre Negro, ¿ya? Esos son como dentro de las leyendas de acá, como de la zona, ¿ya? Pero en Chile también tenemos las leyendas que son muy conocidas de Chiloé. ¿Conocen alguna leyenda de Chiloé o no? ¿Conocen alguna o no? El Trauco. El trauco, ¿cierto? ¿Alguna otra? La pencoya, por ejemplo, el caleuche, ¿cierto? ¿Ya? ¿Por qué? Porque en Chiloé, como está como el sur austral ya de Chile, ¿verdad? Como casi el fin de Chile y del mundo a la vez, surge esta idea como de los mitos, de la leyenda, de una tierra de mucha magia, ¿ya? Y surgen entonces estos relatos, ya que pues, tienen a veces rasgos de ficción, de realidad, ¿cierto? El Caleuche, ¿verdad? Era este barco de los brujos, ¿verdad? Que aparecían en los mares de Chiloé, ¿cierto? En las noches, y contaba la leyenda que quien lo mirara, ¿cierto? Y que a su vez si era descubierto por los brujos, ¿cierto? Que esta tripulación, le torcían la boca o hacía que se murieran de manera súbita, ¿ya? En ese sentido, ¿cierto? Entonces lo que tenían que hacer era mirar ese barco, pero sin que fueran descubiertos por los brujos, ¿ya? Eso como dentro de las leyendas de la zona. Bueno, la del Trauco, ¿cierto? Del que dejaba embarazar a las mujeres y ese tipo de cosas
que ahí, bueno, ahí se explica cierta realidad, cierta ficción, y era porque en realidad no, había hombres que no se hacían cargo de, de las mujeres, que dejaban embarazadas, entonces le echaban la culpa al trauco, ya que era muy común en esa época, hace un tiempo atrás. Bien, otro tipo de textos son los romances. ¿Han visto el romanticismo, cierto? ¿Conocen el periodo romántico? El periodo romántico nace en Alemania, España y llega a Hispanoamérica y a Chile muy tardíamente, siglo XVIII, pero nace desde antes. Y no solamente hablaba del tema del amor, también hablaba de la religión, de la guerra. Y tiene, si bien narra, pero está escrito en verso, ya en octosílabos, en versos de 8 sílabas, ya. Y eso en general, ya son los principales temas que aborda. Otro texto que ustedes conocen son las fábulas, ¿verdad? Que son narraciones breves que tiene un fin moralizante, ¿verdad? De enseñar, ¿ya? Y ustedes saben que las fábulas tienen, los personajes son animales, ¿verdad? Animales personificados, ¿ya? Y que obviamente una de las más conocidas son las fábulas de Esopo, ¿ya? Que podrían buscar si les gustan estas historias, ¿ya? Y también tenemos las parábolas, que las parábolas, a diferencia de la fábula, si bien ambas nos dejan una enseñanza, son didácticas, la parábola tiene personajes que son personas, ¿cierto? Son humanos, en cambio la fábula eran animales. Una de las más comunes, ¿cierto? Las parábolas está muy presente en la Biblia, tenemos la del buen samaritano, ¿cierto? La del hijo pródigo, por ejemplo, la del hijo pródigo, ¿cierto? Era ese hijo que tenía todo, ese hijo rico que se vuelve rebelde y se aleja, se va de la casa del padre y vuelve pobre después, vuelve cuando ya no tenía nada, sin embargo el padre igual lo perdona, ¿ya? Entonces ahí y dejaba una enseñanza también, ¿ya? Bien, ¿alguna duda hasta ahí? ¿Se va entendiendo? ¿Va recordando, se va recordando, no? ¿Sí? Bien, pregunta para ustedes. Los géneros literarios históricos, ¿cierto? Históricos, que era lo que estábamos viendo recién, se caracterizan porque responden a un modelo estructural inmodificable en el tiempo. Son todos estos subgéneros que vimos, son todos iguales en las mismas, en las distintas épocas. ¿Son en todas las épocas iguales? ¿Son los mismos o no? Según lo que vimos. No, ¿cierto? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque en realidad los géneros van variando de una época a otra. Entonces la correcta era la B, que dice, surgen a partir de determinadas circunstancias sociales y culturales propias de una época, ¿cierto? O sea, están influenciados por una cultura, por lo que sucede en una determinada época. Así que esa era la correcta. La C decía, el emisor y los receptores literarios comparten el mismo tiempo histórico. Eso no es así, ¿cierto? Porque sabemos que una historia podría haber sido escrita hace un siglo atrás, cientos de miles de años, o haber sido escrita ayer. Sin embargo, no coincide, ¿verdad?, con el momento en que nosotros como lectores leemos esa obra, ya sea una novela, cuento, etc. Así que esa es incorrecta. La D dice, manifiesta una realidad ficcional propia del género narrativo. Esa era un buen distractor porque ¿cierto? El género narrativo, si bien es una ficción, pero la ficción no es propia solamente del género narrativo, también es ficción el género dramático y el género lírico, todo lo que es literatura. Así que por eso la descartamos. Después dice, su forma y su estructura depende de la temática que se quiera abordar. Esa también era un distractor y no podría ser esa porque ustedes saben que primero es la época y de la época se van a cultivar ciertos géneros literarios y de esos géneros van a surgir las temáticas que se van a abordar, no al revés. ¿Va quedando claro? ¿Hasta acá van bien? ¿Va quedando todo claro hasta acá? ¿Sí? Cualquier cosa me preguntan. Muy bien, gracias. Bien, ahora nos vamos a centrar en la focalización de los narradores. La focalización es el punto de vista que asumen los narradores dentro de un relato, ¿ya? La focalización es como el foco de una cámara, ya es lo que va centrándose el narrador. Para el narrador omnisciente tenemos la focalización cero. ¿Por qué? Porque el narrador omnisciente sabe lo que piensan los personajes, lo que sienten, es decir, el mundo interior, y a su vez también tenemos el mundo, lo exterior, ¿ya? Que es la descripción más bien externa. Y en ese sentido, ¿cierto? Como no se focaliza tanto en lo interno como en lo externo, es que se queda como neutra o focalización cero. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Pon Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll. ¿Cierto? Dice,
el narrador de Alicia en el País de las Maravillas no solo es capaz de contarnos lo que hace Alicia junto a su hermana, sino que puede incluso citar los pensamientos de la joven protagonista, pues sabe lo que pregunta Alicia en torno al libro que lee junto a su hermana. Ya, veamos el ejemplo. Dice, Alicia empezaba a cansarse de estar allí sentada con su hermana a orillas del río, sin tener nada que hacer. De vez en cuando se asomaba al libro que estaba leyendo su hermana, pero era un libro sin ilustraciones ni diálogos. ¿Y de qué sería un libro?, se preguntaba Alicia, que no tiene diálogos ni dibujos. ¿Por qué podríamos decir que en este fragmento hay un narrador omnisciente? ¿Por qué hay un narrador omnisciente allí? Si se fijan, al principio dice, Alicia empezaba a cansarse de estar allí sentada. Ahí el narrador emite un juicio de valor, dice que Alicia estaba cansada, sin que ella lo expresara. ¿Ya? Entonces ese es un indicio para identificar al narrador omnisciente. Y además accede a los pensamientos de Alicia, porque Alicia no dice, no dice lo que ella se preguntaba, sino que lo estaba pensando. ¿Ya? Y como es narrador omnisciente, su focalización es cero. ¿Ya? Ahora vamos a ver la focalización interna, que es más bien de carácter subjetiva, tiene que ver con el mundo interior de los personajes, que puede estar tanto para el protagonista, que conoce su propia interioridad, como para el testigo, que también conoce su punto de vista interno, pero, cierto, él es más bien secundario porque el central es el protagonista. Ejemplo, de Dostoyevsky, cierto, Memoria del subsuelo. Soy un hombre enfermo, soy un hombre rabioso. No soy nada atractivo, creo que estoy enfermo del hígado. Sin embargo, no sé un higo de mi enfermedad y seguramente tampoco puede precisar qué es lo que me duele. No estoy en un tratamiento y nunca lo estuve, aunque siento respeto por la medicina y los médicos. Además, soy supersticioso, a más no poder, aunque lo justo como para respetar la medicina. ¿Qué marca del texto o por qué podemos saber que es un narrador protagonista? ¿Por qué podemos saber que es un narrador protagonista en ese fragmento? Porque dice que es un hombre enfermo, es un hombre rabioso. Sí, Habla sí, cierto, está hablando de sí mismo, ¿verdad? Habla en primera persona. Exacto, bien, bien, gracias. Está hablando en primera persona, como dicen, su intervención estaba muy bien. Está hablando de yo soy un hombre enfermo, soy un hombre rabioso, ¿ya? Muy bien. Y al ser narrador protagonista, era de focalización interna, ¿ya? Y además expresa sus sentimientos, que estaba enfermo, que estaba rabioso, etc. ¿Ya? Si a ustedes les gustan las novelas como más descriptivas, podrían leer Crimen y Castigo, que pertenece a la literatura rusa, al realismo ruso de Dostoyevsky, ya que es una de las obras más conocidas del autor. También tenemos la focalización externa, que como el nombre lo dice, se centra solamente en lo externo, en lo que se observa. Ahí cabe la categoría del narrador de conocimiento, conocimiento relativo, o también llamado objetivo. Veamos el ejemplo de José Donoso del Obsceno Pájaro de la Noche. Donoso es un autor de la narrativa chilena. Dice así: el sótano está caliente con el brasero que tenemos encendido día y noche para que se seque el engrudo con que el mudito empapeló la pared. La Amalia plancha pañales. La María Benítez quiere tenerlo todo preparado con tiempo para el nacimiento. Revuelve mixtos, fragantes sobre el fuego. Espera que hiervan, echa otras hierbas que cambian el olor de la habitación. Un poco más de agua, cuela, deja enfriarse. Vierte agua de colores dentro de frascos. Esto sirve para restañar la sangre. Una nunca sabe con una primeriza. Y esto desinfecta, y esto para ponerle fomentos por si le siguen las jaquecas. Acá se nos está contando, ¿cierto? Relatando un parto, una mujer que está dando a luz, ¿cierto? Por primera vez. Y si se fijan, acá la narración se centra solamente en lo externo. En ningún momento accedemos al mundo interior, a los pensamientos, sentimientos de los personajes. Por ese motivo es que es una focalización externa. Bien, ¿alguna duda hasta ahí? ¿No? Bien, seguimos entonces. Ya. Sabemos entonces que también los narradores, dependiendo si están fuera o dentro del relato, reciben ciertos nombres. Cuando los narradores están dentro del relato, reciben el nombre de intradiegético u homodiegéticos. Homo significa dentro de o al lado de, y diégesis es relato de historia. Esas palabras son un poco extrañas porque vienen del griego, ¿ya? En ese sentido, ¿cierto? Son narradores homodiegéticos, el protagonista y el testigo, porque ambos están dentro del relato. Veamos el ejemplo con Hermann Hesse,
con el libro El Lobo Estepario. O sea, a ustedes les gustan los libros filosóficos, podrían leer El Lobo Estepario, podrían leer Siddhartha, que eso se lee más en cuarto medio, eh, Demian también, que son libros interesantes. Dice así: tuve que bailar con ella 2 o 3 veces y en un intervalo me presentó al que tocaba saxofón, un hombre moreno, joven y bello, de origen español o sudamericano, al cual, como ella dijo, sabía tocar todos los instrumentos y hablar todos los idiomas. Si se fijan, está hablando en primera persona, por lo tanto es narrador protagonista, y el narrador protagonista es homodiegético porque está dentro del relato. ¿Bien? Bien. Ahora pasamos al heterodiegético, hetero, que está fuera de diégesis, relato, por lo tanto el que está fuera de la historia, fuera del relato. Caben dentro de la categoría del heterodiegético el narrador omnisciente, porque lo sabe todo, ¿ya? ¿Cierto? Los sentimientos, los pensamientos de los personajes, pero está fuera de la historia. El de conocimiento relativo, o también llamado objetivo o observador. Y también vamos a incluir un narrador que nombramos el otro día, que era el equisciente. Si ustedes recuerdan, el narrador equisciente es aquel que es como un narrador omnisciente, pero no conoce todo de todos los personajes, sino que conoce todo, pero solamente de un solo personaje, ¿ya? Entonces sería el narrador heterodiegético, el omnisciente, el equisciente y el de conocimiento relativo o observador. Vamos a ver el siguiente ejemplo del Premio Nobel de Literatura peruano, Mario Vargas Llosa, El abuelo. Dice así: en el siguiente fragmento, el narrador no se encuentra en la historia, pero conoce hasta el más mínimo detalle, ¿cierto? Porque incluso va a haber un plano invisible que él logra ver. Regresó a su asiento y esperó. La noche pasada había llovido y la tierra y las flores despedían un agradable olor a humedad, pero los insectos pululaban y los manoteos desesperados de Don Eulogio en torno del rostro no conseguían evitarlos. A su barbilla trémula, a su frente y hasta las cavidades de sus párpados llegaban a cada momento lancetas invisibles a punzarle la carne. Como el narrador describe hasta aquello que es invisible para los ojos de cualquiera, estaríamos dentro en presencia de un narrador omnisciente. Y el narrador omnisciente está fuera del relato, por lo tanto es heterodiegético. Bien, ¿alguna duda del narrador homodiegético, heterodiegético o quedó claro? ¿Quedó claro? ¿Sí? Bien. Pregunta, dice, el narrador de un texto literario se caracteriza por desempeñar el rol de emisor en el texto. Sí, cierto, porque el autor es el emisor, pero el emisor real. En cambio, el emisor ficticio dentro de la historia es el narrador. Así que sí. La segunda, participar o no en el desarrollo de la historia. ¿Estaría bien esa o no? ¿La 2? Sí, ¿verdad? Porque si participa era homodigético y si no era heterodigético. Entonces se podían dar las dos opciones. Ser un ente de ficción, sí, porque el narrador es un ente ficticio, un ser creado por el autor, ¿verdad? Real, para que cuente la historia. ¿Ya? Así que era la E, 1, 2 y 3. Ahora vamos a pasar a algo que vimos en la unidad 0, ¿ya? Pero que es más propio, que vimos en el género dramático, pero es más propio del género narrativo, que son los estilos de la narración. ¿Ya? En el caso de los diálogos, ¿ya? Nos referimos a estilo directo. ¿Por qué? Porque los personajes se expresan de manera directa. De manera directa dan a conocer lo que dicen, lo que piensan. ¿Ya? Veamos el siguiente ejemplo de un autor chileno, Alberto Blecana, con Martín Rivas. ¿Y cómo se llama usted?, preguntó con voz seca. Martín Rivas, contestó el provinciano, tratando de dominar su impaciencia, que no dejó por esto de reflejarse en sus ojos. Espérese pues, dijo el criado, y entró con paso lento a las habitaciones del interior. Si se fijan, acá tenemos un diálogo entre el criado y Martín Rivas, y como es un diálogo, estaríamos en presencia del estilo directo. Se me va entendiendo, ¿cierto? Cualquier cosa que no quede claro, me preguntan. Bien, entonces dijimos estilo directo, diálogo de los personajes. El estilo indirecto, en cambio, es exclusiva narración del narrador. Vamos a ver el ejemplo con Mario Vargas Llosa nuevamente, con los cachorros. Respecto a la definición de estilo indirecto, dice lo siguiente. El narrador nos hace saber lo que dijo el personaje a través de sus palabras usando el adverbio que, generalmente, ¿cierto? Cotidianamente esta forma muy utilizada pues permite repetir lo que nos dijo alguien sin utilizar exactamente las mismas palabras. Veamos el ejemplo. María me contó que va a viajar fuera de Chile. Tenemos un narrador
que habla de una tal María que le contó tal cosa. Sin embargo, no lo dice tal cual, no lo dice de manera literal, sino que lo explica en sus palabras. Entonces, en ese sentido, tenemos solamente la voz del narrador, así que sería indirecto, ¿ya? También tenemos el ejemplo con los cachorros en Mario Vargas Llosa, que dice lo siguiente. Él nos contaba, contento, y ahora les tocaba a ellos, salud, hecho un caramelo de felicidad, a ver si nos apurábamos a tener enamorada y Cuellar, golpeando la mesa con su vaso. Si se fijan, ahí solamente hay una narración desde el punto de vista del narrador y en ningún momento hay diálogo, por lo tanto es indirecto. Hasta ahí no creo que tengan dudas, pero el tercero es el indirecto libre o mixto, y acá pueden haber confusiones, porque en realidad en el indirecto libre el narrador es siempre el que habla, sin embargo, en algún momento introduce algo que dijeron los personajes, dice, reproduce textual o literal algo que dijo algún personaje o pensó algún personaje, ¿ya? Vamos a ver el ejemplo con las crónicas marcianas de Ray Bradbury. A los que les gusten los libros, las novelas más futuristas de ciencia ficción, los libros de Ray Bradbury son bien interesantes, igual que de Asimov, ¿ya? Y aquí vamos a ver Crónicas Marcianas. Para contextualizar esta historia, este libro habla de los viajes interplanetarios, ya habla de una época futurista de la humanidad, donde la gente estaba empezando a colonizar Marte, ya entonces la humanidad estaba empezando a habitar Marte. ¿Ya? Dice así: quería ir a Marte en el cohete. Bajó a la pista a las primeras horas de la mañana y a través de los alambres le dijo a los hombres uniformados que quería ir a Marte. Les dijo que pagaba impuestos, que se llamaba Pritchard y que tenía el derecho de ir a Marte. ¿No había nacido allí mismo en Ohio? ¿No era un buen ciudadano? Entonces, ¿por qué no podía ir a Marte? Bueno, dentro del contexto de la historia, no cualquiera podía ir a Marte, sino que igual tenía que tener ciertos recursos. ¿Ya? Es una de las críticas que hace el libro. Pero lo importante acá es lo que está subrayado, que dice, no había nacido allí mismo en Ohio, no era un buen ciudadano. Eso que está literal ahí es lo que piensa el personaje. Sin embargo, en ningún momento habla el personaje. El que está hablando en ese fragmento es el narrador, pero que dice lo que hubiese dicho un personaje. ¿Ya? En ese caso estamos en presencia del estilo indirecto libre o mixto. ¿Queda clara la diferencia entre el estilo directo, indirecto y el indirecto libre? ¿Quedó claro eso o no? ¿Quedó claro? Chicos, chicas. ¿Sí? Sí, profe. Ya, muy bien, gracias. Den señales de vida para saber que están ahí, por favor. Ya, muy bien. Ya, ahora sí, vamos a ir cerrando porque nos quedan 5 minutos, ¿ya? De todas Profe, maneras, sí, cuénteme. una consulta, ¿qué libro vamos a tener que leer al final? Ah, ya, buena pregunta. Ya, quería contarles, menos mal que me preguntaron, que se redujo la cantidad de libros en el año ahora por el tema de la pandemia y solamente van a tener que leer 2 libros más de manera como complementaria. Ya en vez de todos los libros que quedaban, vamos a elegir solamente 2. Ya, Em, ese libro probablemente va a ser evaluado en julio o principios de agosto, pero probablemente en julio. Así que les voy a pedir para que lo hablen con los compañeros que entre todos elijan de los libros que quedan todavía de las lecturas complementarias, elijan uno que quieran leer la gran mayoría, ¿ya? Y ese libro vamos a evaluar para la próxima lectura, ¿les parece? De los que aparecen en las lecturas complementarias, como curso, Habíamos Sí. ¿sí? Cuénteme. hecho una Uy, no, encuesta no se escucha nada. A ver, Alto la- de lo de... no, Javi, no se te escucha. no se escuchó nada, se escucha muy lento. Tiene que tener un problema del audio. Pero, a ver, ¿alguien escuchó, no? O a ver si lo puede decir de nuevo la compañera. Lo va a escribir. Ah, ya. Yo no estoy mirando el chat ahora para que me digan lo que dice la compañera. Por favor. Si se nos corta, podemos volver a ingresar, ¿ya? Ya, mientras la compañera, bueno, para ir cerrando, mientras la compañera va escribiendo, nos quedaba ver entonces las vanguardias. Las vanguardias son de este movimiento literario, ya que ustedes lo van a ver más en cuarto medio, y artístico, que surge a principios del siglo XX, ya, con la época sobre todo de la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, donde está el vanguardismo, o sea, perdón, el surrealismo, el creacionismo acá en Chile, el dadaísmo, el ultraísmo, futurismo, etcétera, ¿ya? Profe, ¿Sí? Deme un segundo. dice, Y, dice, a ver, sí, no, mejor dígame, a ver. Dígame, sí. ¿Cuál era su consulta?
No, es que la Javiera Cotiño dice que hicimos una encuesta. Ah, ya. ¿Y qué resultado le dio la encuesta? No lo sabemos. O sea, ¿hicieron una encuesta o van a hacer una? No, ya le Sí, hicimos. hicimos la encuesta, Ah, profe. ya. Ya, cuando tengan los, bueno, me comparten los resultados y lo vamos viendo, ya, pero los libros que hicieron en la encuesta son los de los que estaban en el programa, ¿cierto? Los que estaban Sí. asignados. Ah, ya. Ah, bien, pues, Sí, ya, entonces que alguno de ustedes me escriba un mensaje por el correo, ya, diciéndome el libro que eligieron, ya, por favor, para ser el más formal. resultado fue, a ver, todo justo con el profe. Ahí está. Em, ensayo sobre la ceguera. ¿Ya? ¿Están seguros que quieren ese? ¿Están todos de acuerdo? Ese era el que, ¿Ya? a ver, Sí, yo no tengo entonces, problema, pero ya están todos de acuerdo. Ese libro igual más extenso, pero no hay ningún problema. Ya, si eligieron ese, entonces igual les voy a dar plazo para que lo decidan bien durante la semana. Ya durante la semana me vayan decidiendo cuál quieren leer. Ya para ¿Y que cuál nos recomienda, profe? tendría que mirar de nuevo la lectura y lo vamos comentando. A ver, es que no tengo a mano ahora las lecturas que estaban para tercero medio. Ya, pero las voy a revisar y vamos a ir conversando. ¿Les parece si lo conversamos en la próxima sesión igual? sí, O hagamos algo, hagamos algo. Como ya quedan 2 minutos, ya voy a hacer una síntesis y con eso ya cerramos. Nos falta ver algunas cosas, pero como en la próxima clase vamos a ver género narrativo, o sea, perdón, género argumentativo y texto expositivo, eh, voy a subir una parte que nos faltó ahora, lo voy a subir igual al Classroom, ya, una clase grabada, ya, entonces voy a subir esta clase y la parte que faltó, para que lo tengan, ya, porque nos va a faltar tiempo, ya, pero no queda ver lo último nomás, ya, para que lo vayan viendo. Ya, entonces ahora salimos y vuelven a ingresar para que comentemos lo de la lectura, ¿les parece? ¿Sí? Sí. Bien, ya entonces salimos un minuto